Ampliar la parte de arrebatamiento, porque muchos amigos tienen algunas confusiones con si es antes o después del arrebatamiento que la iglesia va a experimentar esos dolores, o va a estar antes en la boda del Cordero. Así que vamos a ampliarlo en otra sesión para hablar específicamente del arrebatamiento y todas las porciones bíblicas que nos aseguran del rapazo, que es la palabra que se usa en la Biblia, el rapazo o el atraparlo y llevárselo, incluso con una imagen de violencia. De violencia no es golpe, sino que es como de una lo va cogiendo. Esa es la palabra que se usa en Tesalonicenses, que la iglesia va a ser fuertemente agarrada. ¿Okay? Entonces, estuvimos viendo todo lo que ya es de resurrección, ya vimos todos los fundamentos y hoy vamos a estar en el juicio. Empecemos por definiciones, como siempre. La palabra original que nos habla de juicio, enjuiciar, que nos habla en la palabra, no nos interesa tanto el significado, pero la palabra juicio, vamos a leer Juan capítulo 5, versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Número 1, el juez o el que va a enjuiciar o el que va a tomar decisiones, porque la palabra juicio quiere decir discernir y tomar decisiones, ya sea bajo el criterio de lo que se ve o el criterio jurídico. Esa es la definición de la palabra. Hay dos palabras que se usan para juzgar. El verbo es crino, y ojalá anoten esta palabra muy pormenorizadamente allá en su corazón, porque crino se usa en otras áreas que cuando se antepone el pronombre dia, o sea, la palabra diacrino, ha sido traducida como duda. Por ejemplo, en Marcos capítulo 11, versículo 23, donde Jesús decía: cualquiera que le diga a esta montaña, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino que cree que será hecho. Te dice, y no duda en su corazón. La palabra duda es diacrino, y en verdad ahí lo que está diciendo es que toma una decisión de anteponerse. Diacrino es decidir en oposición, o a través de esa decisión se coloca como en contra de la palabra que está usando. Así que cuando uno cree lo que Dios ha dicho o recibe una palabra de Dios, uno debe simplemente colocarse en una sumisión, en una actitud de voy a actuar sobre lo que tú me estás diciendo, y nunca permitir o abrir una puerta que haga que cualquier tipo de pensamiento se oponga a lo que Dios está diciendo. Así que cuando estamos hablando de dudar, estamos oponiéndonos voluntariamente a lo que Dios dice. Cuando uno actúa en fe, es porque uno recibe una palabra y se deja persuadir. Es una sensibilidad, es dejarse guiar, dejarse llevar. Cuando una persona está actuando en fe, es que le está diciendo a Dios: Señor, lo que tú digas, aquí estoy. Es más, a veces no entiendo muchas cosas, pero si tú lo dijiste, para mí es suficiente. Yo actúo sobre lo que tú me estás diciendo. Así que, entonces, la palabra crino tiene que ver con decisiones. Jesús es el que va a tomar decisiones. Y vamos a ver 3 juicios que van a suceder. Que no vamos a hablar de los juicios que hubo en el Antiguo Testamento, sino que en este momento vamos a ver
tres juicios, que son el primero, ya dijimos una parte en la resurrección de los muertos o cuando los muertos se levantan. Entonces vamos a ver, la palabra, también me llama la palabra juicio, el sustantivo juicio es la palabra, sí se deriva de crino, pero en sustantivo se dice crisis. Y me llamó mucho la atención cuando estudiaba las palabras, porque crisis es hacer juicio. En el español sería tomemos decisiones. Así que cuando una persona actualmente está bajo una crisis, es la forma de que vamos a tomar decisiones. Cuando digo es que tengo una crisis, lo que en verdad estaría, la actitud de fe es voy a tomar una decisión. Y esa decisión, por supuesto, como debe ser en fe, entonces voy a tomar una decisión guiado por la palabra de mi Padre, guiado por la dirección del Espíritu Santo que está en mí. Estoy en crisis, ok, es el momento de tomar decisiones. Señor, ¿cómo salgo de esta circunstancia? ¿Por dónde quieres que me vaya? ¿Qué quieres que camine o me quede sentado? Pero yo me dejo guiar por ti. Esa es la palabra crisis o tomar decisiones. Ese es estar en juicio. Jesús va a ser el que va a tomar decisiones. ¿Ok? Entonces, en Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Aquí, cuando estamos hablando del juicio eterno, Jesús ya colocó y reveló que las personas van a ser separadas de su cuerpo una sola vez. Y que después de eso tienen que ir a la decisión que va a tomar Jesús en el trono blanco, en el gran trono blanco. Entonces vamos a organizar las ideas. La humanidad va a ser juzgada, toda la humanidad va a ser juzgada. La religión dice que los hombres serán juzgados por sus obras, ya sean buenas o sean malas. Pero en 2 de Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 1 dice, 2 de Timoteo 4:1, dice, el Señor juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Si ustedes se dan cuenta, en 2 de Timoteo capítulo 4, comienza hablándole, yo lo tomo por el Espíritu Santo, aquí es Pablo quien le está declarando esta revelación a Timoteo, y por supuesto fue recibido de parte del Señor, y él dice que habrán dos actos que va a tener el Señor. Él va a tomar decisiones sobre los muertos y sobre los Zoe, sobre los vivos. Una será en su manifestación y otra será en el reino. ¿Qué quiere decir esto? Cuando está hablando de su manifestación, está hablando de la venida para raptar a su iglesia. Esa es la manifestación. Y el contexto de las Escrituras habla de eso. Cuando está hablando que va a estar en su reino, va a haber un juicio en su reino, entonces lo vamos a ver ahora, que antes y después del milenio van a haber otro juicio. ¿Ok? Entonces, la parte del creyente, entonces hablemos de este juicio. Se llama el juicio del tribunal de Cristo. Como estamos hablando de decisiones, en nuestra forma de pensar, siempre que nos hablan de un juicio, vas a ser llevado a juicio. En nuestro medio la palabra juicio tiene que ver muchas veces con condenación. O me condenan o me absuelven. Pero hay un juicio en un tribunal. ¿Ya? Entonces,
¿cuál es el tribunal de Cristo? ¿De qué habla el tribunal de Cristo? Entonces, en 2 de Corintios, capítulo 5, en el versículo 9 y 10, habla de, número 1, que vamos a comparecer. Aquí está hablándole a los creyentes. Todos tienen que comparecer ante un tribunal. Y dice que vamos a recibir según lo que hayan hecho mientras estaban en el cuerpo. Entonces, van a ser, quiere decir que la iglesia va a ser juzgada por lo que han hecho, o sea que sí van a ser juzgados por sus obras, pero mientras están o estaban en el cuerpo. Quiere decir que le está hablando a los nacidos de nuevo. Entonces, ahí no es un juicio para vida eterna o condenación al lago de fuego y azufre, porque el juicio del cuerpo de Cristo ya fue efectuada. Entonces, quiero que comprendan que si hablamos de juicio, ya hubo un juicio de Dios sobre Jesús. Ejecutó su ira. Jesús llevó el juicio. La ira de Dios fue sobre él. Entonces Jesús fue el representante de la humanidad, donde recibe todo tipo de maldiciones. Todas las maldiciones de la ley, él las recibió. Él fue hecho una misma maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Todo tipo de enfermedades se le vinieron encima, porque parte de la maldición de la ley es la enfermedad. Entonces, si él recibe todo tipo de maldiciones, pues recibe todo tipo de enfermedades. Todo lo que está a partir del versículo 14 de Deuteronomios capítulo 28, todo ese tipo de maldiciones él las recibió sobre sí mismo. Al estar colgado en el madero y ser hecho maldito, entonces Dios le da la espalda y queda separado de Jesús. Jesús murió espiritualmente. ¿Qué significa eso? Que quedó separado de Dios Padre. En ese momento lo llamó Dios mío, ya no le dijo Padre, porque había sido, como quien dice, separado. Eso se llama muerte espiritual, separación divina, separación de Dios. Entonces, la ira, el juicio de Dios fue ejecutado sobre Jesús. Jesús recibió toda la maldición y jurídicamente, como él era inocente, como él era santo y puro, él sí recibió la maldición, pero al recibir toda la ira de Dios pagó el precio. Y entonces el Espíritu Santo ejerce su poder y lo levanta de entre los muertos. El resucitar significa, el que fue levantado de los muertos significa todas las maldiciones, todo el juicio ha quedado sepultado. Y ahora, al pagar el precio, al representar toda la maldad, todas las maldiciones, todo lo que se había ejecutado sobre la humanidad por la desobediencia de uno, ahora tú eres justificado y fue levantado de los muertos. Al resucitar, entonces él abre el compás y dice: toda la humanidad ahora está libre de condenación. Toda la humanidad, los pecados de la humanidad fueron trasladados sobre mi cuerpo y eso fue ejecutado, eso fue enjuiciado. Ahora la justicia que Dios Padre me ha otorgado por lo que hice, ahora está disponible. ¿Quién quiere recibirla? Y entonces las personas, cuando dicen: tú moriste por mí, tú llevaste la culpabilidad por mí, yo la recibo. Es gratuita, y la Biblia dice que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe.
Y eso no es de nosotros, esto es un don de Dios. Nadie se puede gloriar en el cielo. Yo llegué aquí porque me manejé, porque evangelicé, porque hice más que tú, hice más que yo. No, la salvación no es por lo que has hecho. La salvación es una gracia que tú la recibiste al ser persuadido, o sea, por fe. Entonces, cuando tú aceptas a Jesús como tu único Señor y Salvador, el Espíritu Santo te sumerge en el cuerpo de Cristo y te identifica con Él. Y en ese momento haces parte de Jesús. Y en la identificación, lo que dice en Romanos 6, tú has muerto, yo he muerto juntamente con Cristo y juntamente con Él me he levantado de los muertos y ahora vivo una vida nueva. Ya hay una naturaleza divina. Entonces, en ese momento ya soy libre de condenación. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Sí? Y a partir de ese momento, por estar en el cuerpo de Cristo, yo le pertenezco a Jesús. Hago parte de su cuerpo y solamente espero el juicio de las obras que yo voy a tener. A partir de este momento voy a tener un juicio. Todas mis obras van a ser juzgadas, pero para galardones, no para salvación, porque ya soy salvo, ya estoy en Cristo Jesús, ya he pasado de muerte a vida, porque todos los que creen en Jesús no son condenados, sino que han pasado de thanatos, o sea, de muerte espiritual, han pasado a la vida de Cristo. En Juan 5:24 lo dice. En Colosenses capítulo 1, versículo 13 dice que nosotros hemos sido trasladados, o sea, ya fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de Jesucristo, en donde tenemos redención por su sangre, la remisión. En la Reina Valera dice perdón, pero la palabra, la raíz de esa palabra sí es perdón, pero es perdón es porque ahí la palabra es remisión. Los pecados son trasladados a Jesús, Él se los llevó, entonces ya Dios los ve sin pecados, ya no hay ningún tipo de oposición. El único pecado que separa a la humanidad de Dios es no creer en el que hizo el pacto, no creer en el que llevó el juicio de Dios, el que llevó el juicio en la cruz. Como no creen, no lo quieren aceptar, no aceptan ese pacto, ellos todavía, aunque tienen las puertas abiertas, aunque ya fueron juzgados en Jesús, ellos deben de aceptar la salvación para nacer de nuevo. Deben de aceptar al que llevó la maldición para que le dé su justificación. Ese juicio lo llevó Jesús para que nosotros no lo lleváramos. Entonces ya nosotros no vamos a ser enjuiciados para salvación. No vamos a ser condenados, porque si a alguno le llegase a pasar eso, es lo mismo que decir Jesús tiene que ser condenado nuevamente. Al estar sumergido en el cuerpo de Cristo, somos libres de toda condenación. ¿Amén? En ese tribunal, entonces ya vamos a comparecer. Es para obras. En 1 Corintios, en el capítulo 3, que primero hablan de la carnalidad y después hablan del juicio. 1 Corintios, capítulo 3, dice, a partir del versículo 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Esa es en la manifestación de Jesús. Dice, en esa obra se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego lo probará.
Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdidas. Si bien él mismo será salvo, así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, aquí le está hablando a creyentes y aquí le está hablando de un juicio, pero le está hablando de un juicio para las obras que vamos a tener dentro del contexto, y esto nos habla de que esas obras, si estamos hablando de acuerdo a todo lo que hemos hablado sobre el fundamento, entonces estamos hablando de que es vivir agradando a Dios, porque todo lo que no es de fe es pecado. Quiere decir que si yo camino siempre persuadido por lo que Dios me está diciendo, siempre actuando por lo que Dios me está diciendo, Dios siempre estará agradado conmigo. Y eso que estoy haciendo, esas obras que yo estoy haciendo guiado por el Espíritu Santo, esas obras le agradan a Dios y esas obras serán premiadas. Serán premiadas. Y no, yo no hago nada por el premio, yo lo hago desinteresadamente. Mira, la misma Biblia nos está diciendo, tú vas a ser premiado por lo que estás haciendo. Y lo que estás haciendo bien es todo aquello que has vivido por fe, agradando a Dios en lo que Él te indique, en lo que Él te comisiona, en lo que Él te encargue. ¿Sí? Hay muchas cosas, porque aún los dineros que manejamos, al ser guiados por el Espíritu de Dios, se los digo así, ni los diezmos son dirigidos por el Espíritu Santo, porque eso ya está escrito. Como quien dice, el Espíritu Santo no te va a dirigir a que diezmes, tú ya sabes que tienes que diezmar, que el 10% le pertenece al Señor, pero las ofrendas sí van a ser dirigidas como el Espíritu de Dios te guíe, porque muchas veces va a ser dirigida hacia un ministerio, hacia un objetivo, a una tierra que necesita ser sembrada, como también puede ser una persona que se acerque a tu lado y el Señor te va a decir, esa persona necesita que tú le ofrendes esto o aquello. Y el ser guiado por el Espíritu Santo, sabes que tienes recompensa, porque todo lo que tú siembres lo cosechas al 30, al 60 o al 100 por uno. Eso es ser guiado por el Espíritu de Dios. Si ustedes se dan cuenta, en Mateo capítulo 25 hay dos parábolas. La primera parábola es la parábola de las 10 vírgenes. ¿Sí? Ese es el título que le colocaron aquí. Hay otras que le colocan la de los 10 lámparas. O eso, bueno, ustedes saben que la parábola de las 10 vírgenes está hablando de cómo es la costumbre hebrea para el matrimonio. Y aquí nos está colocando esta parábola Jesús, es porque cuando Él habla de la iglesia, está hablando de un matrimonio con la iglesia. Entonces, al colocar la parábola de las 10 vírgenes, que está hablando de cómo es que sucede esto en el pueblo hebreo, las costumbres que tienen 7 días de fiesta, tienen un año de preparación, pero cuando ya van a consolidar o oficializar el matrimonio, entonces el esposo o el novio pues se viene desde donde él vive con sus padres, él se viene, y donde van a vivir ellos, está la novia con su familia y todo, esperando el novio para oficializar el matrimonio. Dentro de la costumbre está que hay doncellas que se colocan en fila y tienen una lamparita alumbrada. Entonces ahí Jesús está colocando, en medio de esa imagen de tradición, está colocando que solamente pueden entrar las que tienen aceite. Entonces, al matrimonio solamente van a entrar las que tienen aceite. Entonces, miren que está hablando del matrimonio. Está hablando, sí, de quienes pueden entrar. Y la segunda parábola, el versículo 14, está hablando
de una, cómo se puede comercializar o qué es lo que está sucediendo aquí, un negocio, una empresa, por decirlo así, hablando secularmente. Pero aquí dice en el versículo 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, al otro le dio 2 y al otro 1, cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Aquí está hablando esta parábola. Dese cuenta que en la parábola de las 10 vírgenes, que habla del matrimonio, y después que está hablando de este empresario que se va lejos y deja la finca a cargo de otras personas, está hablando de él, está hablando de lo que va a suceder, está hablando de un matrimonio y que mientras regresa, él encarga a personas que comercialicen lo que él ha colocado, o sea, que lo ponga a producir. ¿Qué aprendo con esta parábola? Que no todos tienen la misma capacidad de fructificar, pero ahí está hablando de que él va a volver pronto por su novia. Y es bueno entender, permíteme para que no se me quede nada en el tintero. Yo coloqué aquí que la fe es el dinero espiritual. La fe crece haciéndola negociable, o es decir, la fe crece usándola de acuerdo a la dirección que le colocó el Señor cuando se fue y que pronto volverá a recibirlo. Los talentos representan la capacidad de producción, y como lo único que agrada a Dios es la fe, entonces esos talentos representan la fe de cada una de estas personas. Y dice, recuerden que eso tiene que hacerlo productivo, y como la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, pero también viene por poner en práctica. ¿Se acuerdan de esa otra parábola de un hombre sabio, de un hombre sensato que edificó su casa sobre la roca? Y ahí dice que esta persona es la que escucha y pone en práctica. Esa está bien construida. El otro insensato es el que también escucha, pero no la pone en práctica. En esta parábola se ve este tipo de situación. Hay una persona que recibe, pero no puso en práctica. No tenía una imagen correcta de su Señor. Era miedo. Escondió lo que tenía disponible. Quiere decir que siempre cada persona en el mundo tiene disponible algo. Por lo menos tiene disponible un ladrillo de fe. Por eso es que cuando a una persona se le lanza la palabra, Jesús murió por ti, te ama, Él desea bendecirte, Él desea llevarte a vida eterna, acéptalo como tu Señor y Salvador, esa persona levanta la fe que está recibiendo y dice, Señor Jesucristo, yo te necesito. Y esa persona recibe por lo menos ese ladrillo de fe, y después lo va poniendo a funcionar para que se convierta en 2 ladrillos, 3 ladrillos, 4 ladrillos. Pero hay personas que han recibido ese ladrillo y no lo ponen a funcionar, sino que lo esconden. Quiere decir que lo rechazan, porque esconderlo, rechazándolo, no lo ponen a funcionar, y esa persona no entra al plan de salvación. Ha perdido su ladrillo, no aceptó su ladrillo, no aceptó la salvación, que era el primer ladrillo que recibe toda persona. Entonces, a través de negociar, vamos recibiendo capacidades, vamos recibiendo talentos. Entonces, hay algunos que reciben esas manifestaciones del Espíritu Santo, reciben ministerios, que en su llamamiento
Porque hay algunos que son llamados a ser empresarios, hay algunos que son llamados a ser ingenieros, hay otros que son llamados, y que los pongan a producir en esas empresas, porque lo que va a producir son almas. La fe que Dios les está dando es para producir herramientas, pero para la salvación de las almas. Dios no te da fe para que hagas plata, Dios te da fe para que salves almas. Y como las almas necesitan ser transportadas, o yo necesito transportarme para ir a salvar almas, entonces tengo que poner mi fe en acción para producir dinero, para vivir en salud, porque Dios me da todas esas herramientas. Dios quiere que yo esté sano, Dios desea verme prosperando en todas las cosas. Ahora, dilo allá donde estás, Dios desea verme prosperando en todas las cosas. Así yo estoy saludable en todas las cosas, y por eso mi mente se renueva de acuerdo al llamamiento de cada uno. Hay unos cuantos también que son llamados a ser pastores, evangelistas y todo eso, ¿verdad? Pero toda persona tiene un llamamiento. Hay madres que tienen llamamiento a criar sus hijos bajo la potencia del Espíritu Santo, que esos hijos sean un potencial. Y ellas ahí en ese llamamiento tienen que producir, tienen que hacer que sus hijos tengan respeto, honra a todo lo que Dios les ha dado ese llamamiento. Entonces, en esa forma, estamos hablando entonces de el juicio. Entonces vamos a entrar que mientras nosotros estamos produciendo, llega el momento en que Jesús desde las nubes nos llama y subimos. Él nos llama desde las nubes, subimos y empezamos el juicio de las obras que hemos hecho. A eso se le llama el tribunal de Cristo. Cuando nos empiezan a premiar, ¿cómo respondiste a mi llamado? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo es aquello? Y empieza a evaluarnos y empezamos a decir, no es solamente, no, yo gané tantas almas. Sí, eso es, pero todo el plan de obediencia, todo lo que yo me dejé dirigir, y mira lo que produje. Y hay algunos que Dios nos llamó, de pronto los llamó a ganar 1000 almas. Y esa persona ganó 999 y dice, eso, adelante, buen siervo y fiel. O sea, estuvo obediente. Pero hay otras personas que ni una. Hay otros que fueron llamados a que ganara, por decir algo, 1 millón. Pero ganaron 10, 20. ¿Por qué? Porque ellas vinieron a preguntarle, oye, ¿cómo es eso de Jesucristo? Y él les pudo compartir, pero no se dejó dirigir, no se dejó. Bueno, lo que les quiero decir es que de acuerdo a lo que Dios les está dirigiendo, así van a ser premiados, así van a recibir coronas, galardones. Ese es el juicio que van a recibir por Cristo, van a ser premiados. Y esa premiación Jesús va a tomar decisiones para la eternidad. Quiere decir que de acuerdo a lo que ellos fueron obedientes aquí, de acuerdo a las obras, de acuerdo al fruto que tuvieron aquí, entonces nosotros vamos a tener responsabilidades en la eternidad, lo que le llamamos para misiones especiales. Entonces vamos a tener ese cargo, esas responsabilidades de autoridad. Ok, cuando termine ese juicio, inmediatamente entramos a la fiesta y empezamos las bodas del Cordero. Ahí deleitándonos todo lo que por fin, Señor, aleluya. Y en Apocalipsis dice que ese es un estruendo que se escucha, una bulla aranga. Oye, a los que no les gusta la bulla, allá sí que van a tener bulla, van a tener alabanza, adoración. Digno es el Cordero de recibir toda la gloria, toda la honra, todo el poder. Y dice que eso retumba por los cielos. Esa es una alabanza, estamos dándole gloria y honra al Cordero de Dios. Entonces, pero en la tierra se ha desatado, mientras nosotros estamos allá, en la tierra no quedó ningún residuo de iglesia. Todos los nacidos de nuevo salieron. Entonces, el Señor levanta, no voy a hablar sobre esto, pero les digo así, el Señor levanta 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu para predicar el Evangelio, porque al suceder eso, ellos reciben una revelación de que el Mesías sí había venido
Y la iglesia que tanto dijo que Él era el Mesías, que Él había muerto por nosotros, ellos se dan cuenta de esa realidad y el pueblo de Israel despierta, pero hay 144,000 que se lanzan en todas partes del mundo donde están esos 144,000 y empiezan a decir: el Mesías sí había venido, Jesús murió por nosotros, y entonces la gente comienza a convertirse, pero Israel empieza a ser foco de persecución. Pero los primeros 3 años y medio es solamente juicio sobre la tierra de hambre, destrucción, y Israel está, el Israel administrativo, por decirlo así. Mientras esto están predicando, aquellos están haciendo acuerdos, ya hay una paz y esto, y empieza a hacer acuerdos. Bueno, resulta que después de los 3 años y medio, ese hombre que tanto estaban aplaudiendo, que esos buenos acuerdos que había hecho con Israel, resulta que era un engaño y era el anticristo. El anticristo ahora se quita su capuchón de buen administrador y aparece el capuchón de lobo y empieza la persecución, y entonces ya es una matanza que comienza. Entonces, hay algunos que me preguntaron: ¿dónde están los que han muerto como creyentes? Entonces, antes de que Jesús resucitara, todos los creyentes, o sea, todos los que estaban en esperanza, que bajo la sangre estaban cubriendo sus pecados, ese se llama expiación. Todos aquellos que amaban a Dios y tenían que estar matando animalitos para que la sangre estuviera cubriendo sus pecados, toda esa gente al morir iba a las profundidades de la tierra, donde habían como dos cimas, como dos montañas, 2 cimas. A una le llamaban el seno de Abraham y también le llamaban paraíso, y a la otra era el propio Seol, ¿sí? O lugar de los muertos, era la traducción, lugar de los muertos también se le decía. Y habían esos dos, y estaban separados por unas profundidades inmensas, y ahí una gran cima los separaba. La parábola aquella de Lázaro y todo, Jesús lo explicó muy bien. Hoy no voy a explicar eso porque no está en el tema, pero había una gran... estos dos estaban separados y hasta se podían hablar. Estos estaban en un tormento, estos estaban muy bien porque era un paraíso, estos estaban bajo un tormento. Y en las profundidades, entre esas 2 montañas, en esas profundidades, hay otro tipo de demonios que nunca salieron, nunca. Allá en el fondo es lo que se conoce como el Tártaro. Fueron aquellos demonios que una vez fueron ángeles y descendieron y engañaron a las mujeres, las poseyeron y hicieron que tuvieran hijos bajo ciertas manifestaciones que tampoco compete hoy, pero los demonios que engañaron a esas mujeres, que le llamaban, que vieron por su hermosura y todo eso, las codiciaron e hicieron muchas cosas que no es el tema de hoy, pero esos demonios fueron encerrados y nunca más han salido hasta la tribulación. Bueno, entonces estaban esas 2 cimas. En Zacarías capítulo 9, permítame confirmo, no confiarme en mi memoria. ¿Sí? Zacarías capítulo 9, en el versículo 12, tiene la imagen de los cautivos de la esperanza. Entonces, en el seno de Abraham, habían unos que tenían esperanzas que iba a venir el Mesías y ellos iban a estar rescatados. Ellos siempre estuvieron con la esperanza, por eso era que se cubrían con sangre, porque ellos sabían que un día vendría el Mesías y los sacaría de allá. Entonces a eso se les llama cautivos, porque están cautivos, están en el seno de Abraham. Y se les llama cautivos de la esperanza.
cuando Jesús muere y va al seno de Abraham y les predica y les dice, yo soy el que ustedes esperaron, entonces Él se lleva cautiva, o sea, los abraza y se los lleva al cielo. Entonces Él traslada ese paraíso donde llevó al ladrón que estaba a su mano derecha, Él lo llevó y ahí estaba Él, Jesús estuvo ahí. Pero después de eso, Él se lleva cautiva la cautividad, que está en lo que dice en Efesios capítulo 4, se lleva cautiva la cautividad y se lo lleva al cielo. Entonces ya el paraíso no está en las profundidades de la tierra, sino que está en el tercer cielo. Y todos de ahí en adelante, todos los cristianos, todos los nacidos de nuevo, que parten, o sea, nosotros decimos morimos, pero Dios les dice, vienen a mi presencia, vienen acá, ¿sí? Y sus cuerpos no se les dice ni siquiera muertos, sino dice que están dormidos, porque el día del arrebatamiento esos cuerpos van a ser levantados y van a ser transformados, van a ser colocados con material divino. Y a partir de ese momento será llamada la iglesia los transfigurados, serán transfigurados. El seno de Abraham es trasladado al cielo y es el paraíso ahora que está en el cielo. Allá fue donde subió Pablo cuando tuvo una cita personal con Jesús y le reveló el concepto de la iglesia. Él estuvo en el paraíso, o sea, estuvo en la misma presencia de Jesús. Y todos los que mueren nacidos de nuevo van a la presencia, y todos los que estaban en el seno de Abraham van a la presencia, y todos los que no han aceptado a Cristo se quedan en la otra parte, que es en el Seol, hablando en hebreo, o en el Hades, en el Hades o en el Seol, hablando en griego. Entonces, ahí están los que todavía están esperando el juicio. Tercero, entonces el juicio, en ese momento, creo que vamos a necesitar un tiempo para terminar, nos vamos a alargar al otro lado. Entonces, cuando termina las bodas del Cordero, en la tierra tienen rodeado a Israel, la nación santa la tiene rodeado los enemigos, los van a destruir, van a sacarlos dirigidos por el anticristo. Y dice, hay como una tolda, o hay parte de los que no son israelitas, pero son creyentes que aceptaron el evangelio, que les dijo estos predicadores, y cuando van a ser destruidos, Jesús viene con sus santos, viene con su iglesia, viene y dice, de su boca sale y destruye todos ellos. Y después, por eso les hablaba de Mateo 25, porque a partir de ese momento, Él va a separar los cabritos de las ovejas. Va a separarlos. Los cabritos te los va a separar. Quiere decir que hay unos que van a ir al Seol y hay otros que van a entrar al milenio. Eso se llama el juicio de las naciones. Él va a enjuiciar, va a tomar decisiones. ¿Y usted en qué los va a basar? Como Israel estuvo tan perseguido, esos son los pequeñitos de Jesús. Todos aquellos que protegieron a Israel cuando los estaban persiguiendo, todos aquellos que persiguieron al pueblo de Dios y los protegieron, y aquellos que los protegieron los escondían, le daban de comer, esos son los que van a entrar al milenio. Esos son los que por sus obras tienen su entrada al reino o la manifestación ahora del reino. El reino se le llama al milenio, ¿ya? Una cosa es el reino de Dios de ahora, que es la manifestación en la iglesia, pero el reino que estuvo prometido al pueblo de Israel y que está prometido para el mundo es el reinado que Jesús va a tener durante 1000 años. Entonces, los dos primeros que inauguran el lago de fuego y azufre, ahí mismo
antes del juicio de las naciones, coge al anticristo, coge al profeta que estuvo engañándolo con sus artes mágicas y los coge y los lanza. Ellos son los que inauguran el lago de fuego y azufre. Y otro ángel trae una cadena y amarra a Satanás, se lo lleva a las profundidades de la tierra y ahí queda atado para que no engañe más a las naciones. Ese es el segundo juicio, el juicio de las naciones para que entren al milenio. ¿Okay? En el milenio viven y después del milenio vuelve otra vez. Entonces en la próxima terminamos lo del milenio y algunas preguntas también van a ser satisfechas allá. Dejamos hasta aquí, continuamos en la próxima. Abro el